Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Anaya. Juan Carlos, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, y Daniel Baranzini Hurtado, productor agropecuario y enlace con el sector agropecuario en Sonora por el Movimiento Ciudadano. Juan Carlos, Daniel, como siempre, pues bueno, un gusto. ¿En qué situación estamos, Juan Carlos? Hablemos de dinero. ¿Cuáles son estas pérdidas? Es así de escandaloso. 11 millones de dólares se pierden diariamente. ¿Eso qué representa? Bueno, Alberto, hay que precisar bien porque sí es escandalosa la cantidad, pero no es de los millones diarios que se toca, porque se está incluyendo la exportación de carne de res, la cual México no ha parado sus exportaciones. México es el octavo exportador a nivel mundial y el cuarto proveedor de carne de Estados Unidos, pero lo que sí observamos es que desde que se cerró por primera vez las exportaciones de ganado de pie el 24 de noviembre, las pérdidas de divisas han sido del orden de 700, 800 millones de dólares en virtud de que el precio del ganado ha venido aumentando por la gran sequía que tiene Estados Unidos. Es el hato ganadero más bajo desde 1951 y eso ha provocado que se incremente el precio del ganado. Pero luego el productor que no exporta lo vende en el mercado nacional y pierde él, ahí sí pierde entre un 20 y 25% a lo que exportaría su becerros a Estados Unidos. Y el cálculo que hacemos nosotros es que se han dejado de exportar casi 700,000 cabezas de ganado. Eso implicaría pérdidas directas de los productores de no exportar entre 200 y 250 millones de dólares. De esa es la pérdida, que es cuantiosa, derivado a una medida unilateral de Estados Unidos de cerrar la frontera, siendo que en el norte del país no hay gusano barrenador. Exactamente. ¿Por qué pasa esto, Daniel Baranzini? O sea, jalan parejo los Estados Unidos y si detectan que en Chiapas, en Veracruz hay gusano barrenador, lo cierran para todos. Sí, no, pero yo creo que en la lógica que planteas para mí está un poco equivocada. No es que se tome por algo distinto. El problema es que abren la frontera y al otro día le mandas a 600 kilómetros de su frontera 4.500 cabezas provenientes de Nicaragua, donde ya se sabe que hay gusano barrenador. Entonces es como, ¿a qué se está jugando en ese tema? Yo creo que es tema de políticas públicas, de una mala política pública. Claro. Que se está haciendo. Luego todavía estamos viendo, el gobierno federal está permitiendo el tránsito por todo el país, que mucho de ese ganado se va hasta Baja California. Entonces va el riesgo de que la mosca vaya en el camino, claro. Pues no. A ver, platícanos un poquitito de este asunto, porque sí es una nota coyuntural. O sea, le estamos comprando ganado a Nicaragua para consumo nacional, para mandarlo a los Estados Unidos, con el riesgo de que venga contaminado, ¿o qué, Daniel? No, ahí de hecho, nada más hay ciertos estados exportadores, por eso la ganadería del norte está diseñada para exportar. ¿Por qué? Porque vivimos en condiciones extremas, es en sequía, y somos desiertos prácticamente, lo que es Durango, Chihuahua y Sonora, ¿no? En los estados exportadores que tienen lluvia es nada más Tamaulipas, y parte de, no, ya está cerrada también. Tamaulipas que es otro estado exportador. Entonces, todo ese libre tránsito que tenemos todavía el ganado que entra por la frontera sur, mucho pasa por el norte, viene o entra por Chihuahua, por Puerto San Luis, o entra por Sinaloa. Pero al final del día vas corriendo el riesgo de ponérselos a un lado a los americanos. Todo ese se va hasta Mexicali, a la engorda, o a varias engordas grandes que hay ahí. Exactamente. Entonces no es mientras no se cierre la frontera sur, o sea, difícilmente el ganado se puede seguir exportando. Y la verdad que México, con los estados del sur del país, que su ganadería está diseñada para surtir a las engordas nacionales y cubrir el consumo de carne local y exportación, para eso están diseñadas. Ahí llueve, sus costos de producción son muy baratos,
Entonces pueden darse el lujo de vender a 50, 60 pesos. Ahorita nada más un dato que comenta el compañero que dice, hoy hemos perdido 250 millones de dólares en las 700,000 cabezas que no se han exportado. Pues yo creo que es algo más, porque nada más la diferencia del precio nacional al que tenemos acceso en este lado es una caída del 50%. Aquí lo más caro anda en 70, 72 pesos con los Estados Unidos, y lo estuviéramos mandando allá por la misma necesidad que tuvieran, hubiera entre 135 y 140 pesos kilo de ganado en pie, pues, ¿no? Híjole, Entonces, pues sí. prácticamente traemos 70, Sí. 14, de 14 a 15 mil pesos por cabeza menos de lo que vamos a estar ofertando. Te digo, este es un dato concreto de lo que hacemos aquí, pues, ¿no? De lo que estamos haciendo, de lo como está diseñada nuestra ganadería Claro. en el norte del país. Porque, Juan Carlos, entonces para el ama de casa que nos está viendo, el padre de familia, ¿por eso está tan cara la carne en estos momentos? ¿En parte por estos factores? Sí, recordemos que ahorita el mercado de Estados Unidos, el precio del ganado para engorda y gordo es los más altos de la historia, y México, derivado, como lo dicen, por el tema de la sequía, también estamos afrontando problemas de falta de ganado. Hace 2 meses las engordas en México estaban al 72% de su capacidad. Eso hizo que se incrementara el precio del ganado para engorda en México 31%, derivado que lo más caro es lo que no hay, entonces paga un precio mucho mayor, y eso también ha implicado, igual que Estados Unidos, que en México también la carne haya subido. Ahorita actualmente la carne en canal en México ha subido 28%, pero el bistec que come la gente en los tacos ha subido 43%. Ah, caray, pues eso representa un destape de la inflación, Daniel Barancini. Pues por eso ya vamos entendiendo que todo finalmente se va conjuntando para que al final, pues bueno, quien pague es el consumidor. ¿No? Y todo, al final del día es lo correcto. Todas las malas políticas que se han estado tomando y las malas decisiones acerca del sector, al que le te estás acabando al productor, primeramente, pero como segundo, a todo el país nos pega, a todos los consumidores nos pega. Sí. Porque al final del día tú dices, bueno, es que me estoy trayendo ganado, dejé de entrar ganado por la frontera sur porque está más barato. Eso no se ve reflejado en el productor, se ve reflejado en la utilidad que tiene la industria de engordadores, pues no, la industria engordadora. Es, por dar un ejemplo, aquí Sonora, que tiene una engorda de máxima calidad, ha tenido que sacrificar mucho sus costos y por eso tiene que diferenciar su carne a nivel nacional. ¿Por qué? Porque como cumplimos con todos los estatus sanitarios, el producir sanitariamente correcto le pegas a varias partes del sector también. Pero aquí, ¿qué es lo que se hizo? Se protegió al productor, no al comercializador. Entonces, se les dio ciertas facilidades a los engordadores para que tuvieran acceso a ganado que cumple con los requisitos sanitarios para poder entrar al Estado. Y no ¿A eso te refieres con las políticas? ¿A eso te refieres, Daniel, a las malas políticas? ¿Qué son las malas políticas que está estableciendo el gobierno federal? Pues oye, es en teoría la lógica fue abrir la frontera sur, que estaba cerrada desde hace años, que no se abrió hasta el sexenio pasado. Había un contrabando mínimo de ganado que siempre ha existido, pero era mínimo. Ahorita, ¿qué es lo que pasó? Abrieron puerta abierta al contrabando y todavía abren la frontera y el ganado no se revisa en el país de origen, se revisa en tu país. Entonces, ¿qué significa? Independientemente que el ganado que trajo la infección sea de otro país, al detectarlo dentro de tu país, tú ya eres el que tienes el problema. Claro. O sea, sanitariamente hablando, a nadie le importa si, por lo menos a tus socios comerciales fuertes como Estados Unidos y Canadá, no les importa de dónde provenga ese ganado, les importa que está en tu país ya con la enfermedad y que se puede abrir.
¿Coincides con esto, Juan Carlos Anaya? Entonces, esas malas políticas. No, no del todo, porque hay que precisar, el ganado de Centroamérica entra formal y legalmente de hace muchos años, no del sexenio pasado. Siempre ha habido una entrada de ganado de 700 a 800 mil cabezas de Centroamérica, derivado a que es un mercado natural que viene, México exporta a Estados Unidos 1 millón de cabezas, también se requiere de ese ganado, y lo que ha establecido el gobierno lamentablemente no se cumple porque la frontera es muy porosa, está el crimen organizado, pero sí hay ganado que es mínimo, que entra con protocolos. Y el ganado que se refieren que entró de Nicaragua, 4.600 cabezas que entró por barco, entró con un protocolo sanitario donde se cumplió toda la cuestión de bañado, tuberculosis, todo lo que conocen los ganaderos que se debe de cumplir para cuidar la trazabilidad y la sanidad del ganado. Recordemos que siempre ha entrado ganado de Centroamérica, que también te quiero señalar que los países de Centroamérica, específicamente Nicaragua, exporta carne a Estados Unidos, es el sexto proveedor, y no creo que Estados Unidos, si ve un problema sanitario, lo permitiera. La realidad sí tenemos que cuidar. El gobierno sí ha descuidado en el tema de Senacica el presupuesto. Senacica es una entidad de seguridad nacional, que el presupuesto ha venido de más a menos, debiera aumentarse, porque la sanidad, con la sanidad no se juega. Con la sanidad es muy importante, no solo para la exportación, sino para la importación y el mercado nacional. Entonces, lo que tenemos es que ver cómo Estados Unidos, por qué no cerró la frontera del norte del país, y el ganado de Centroamérica es un ganado que debe entrar bajo protocolos, y lo que entra irregular pues debe ser denunciado. Exactamente, Daniel Barancini, pero ya como vemos tanta corrupción que se está destapando de los últimos años con el huachicol, con los combustibles, pues también ya no se confía mucho, Daniel, ¿o sí? Pues yo creo que no se confía de hace tiempo, o sea, y que ahí tengo dos cosas en que estoy de acuerdo con Juan Carlos y una que de plano no. A ver, venga. En la que no estoy de acuerdo es, pues, algo Nicaragua y muchos, inclusive Brasil, que no puedes, que no cumple con los requisitos, o Argentina, mandan carne a Estados Unidos. Eso está claro. Es muy diferente mandar carne a mandar ganado en pie. Te van poniendo los requisitos, entonces no tiene nada que ver el que puedas mandar carne a que puedas mandar ganado en pie, es diferente. Ahorita es muy bueno. Ojalá que todo el ganado que está entrando a México y entrara como el de Nicaragua, que cumplió con los requisitos, los protocolos sanitarios que el país permite. ¿Cuál es el problema nada más? Por más bien bañado, por más aquello. ¿Cómo llega la mosca? Pues llega por el aire. O sea, puede haberse quedado una mosca que subsista, que tiene un periodo de vida un poco más largo que la normal, y te llega la mosca al país y se va metiendo, se va quedando dentro del mismo barco, cuando se baja posiblemente de las mismas jaulas ganaderas, y te va a llegar a infectar el hato ganadero del estado donde vayas. ¿Y por qué? Porque esta mosca, ¿qué es lo que hace? Es oportunista, pues. Si ve una cortada, algo, luego va y mete su semillita ahí, y es donde empieza el problema. O sea, hay mucha diferencia en hablar de lo técnico a los mercados, pues cambia un poquito, son diferentes enfoques. Sí. Y en lo otro que también estoy de acuerdo es que Senacica es un tema de seguridad nacional. Sí, si claro. No la cuidamos, que se descuidó y se le quitó presupuesto, estamos eso es una institución que debería estar ya el gobierno federal en forma de fortalecerla cada día más, y que la deje que sea autónoma, que no dependa de la Secretaría como lo quieren hacer ver ahorita. Sí, exactamente. Ajá, sí, adelante. Ajá. Adelante, Daniel. Ya hasta se me olvidó lo último que era lo más importante. No es cierto. Te digo, ya nomás, por último, antes había cupos, cuando había escasez, y había los cupos así, que se pedían permisos especiales para decir, oye, vamos a traer
20,000 cabezas de Guatemala, de Nicaragua, no sé, de todo Centroamérica, de donde gustes, pero eran cupos, o sea, se planeaba en el año y se tenía claro, te digo, porque a mí me tocó en su momento realizar compras de esa naturaleza para la engorda nacional y solamente podían entrar a ciertos estados que no cumplían con los requisitos sanitarios, o sea, que regularmente son estados del sur o Baja California Norte. Sí. ¿Me explico? Entonces o sea, hay muchas cosas y hay muchos asegúnes que podemos ver, pero hay una sola realidad y que ahorita nuestro gobierno nos está matando como productores. Y lo peor del caso es que si su lógica era defender al pobre, pues es el 90% de los que se dedican al sector agropecuario no tienen la capacidad de hacerlo. Pues, ¿no? ¿Cómo ves esto, Juan Carlos? Nos hablabas del SENASICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, recibiendo menos dinero, desprotegiendo a nuestros productores. ¿Cómo ves? Bueno, y creo que también México debió establecer, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, la regionalización, ya que actualmente siguen llegando casos de influenza aviar en Estados Unidos en condados y no les paramos la importación de pollo. Yo creo que más que echarnos culpas y todo, creo que lo que tenemos que ver es lo que realmente debemos hacer para que las exportaciones se vuelvan a reactivar. Y creo que ahí el gobierno tiene que actuar bilateralmente, señalando que el norte del país no hay gusano barrenador y que es una medida unilateral. Debemos activar las exportaciones que están dañando a los productores. El tema sanitario, bien o mal, hay todo un programa de alerta sanitaria en el sureste mexicano. Lamentablemente pasó uno al norte de Veracruz y por eso lo cerraron, pero se están haciendo acciones donde también los productores, los acopiadores, los engordadores deben cuidar para contener el gusano barrenador, la aplicación de la mosca estéril para poderla eliminar, porque no va a ser de la noche a la mañana, vamos a vivir con ella muchos meses hasta que sea erradicada. Y por otro lado, pues también tenemos que cuidar el tema sanitario de lo que entra de ganado de Centroamérica para que se cumplan los protocolos, para que no haya riesgo en nuestra producción nacional. O sea, hay mucho nubarrón en el ambiente agropecuario, Juan Carlos Anaya, Daniel Baranzini, y esperemos que pues esto se mejore por el bien de todos, no nomás de los pobres, por el bien de todos los que consumimos y que, como dicen ustedes, pues con el alimento no se juega. Pues Daniel Baranzini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juan Carlos Anaya, muchísimas gracias. Esperemos mejores resultados en la industria agropecuaria de nuestro país, pero se ve complicado. Hasta aquí este espacio de información. Continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchas gracias.